Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 159. Kim So-leun pensó para sí mismo. Si hubiera tenido a su buen amigo con él en esta situación absurda, casi podría adivinar lo que diría. Oh, el engaño, sí. Una herramienta eficaz de gobierno desde la antigüedad. Estoy deseando ver cómo se guiará a la multitud. Esto se está poniendo emocionante. Algo así. Ahora que lo pienso, no hay espacio para llevar un conejito de peluche cuando estás a cuatro patas. Kim So-leun se distrajo con ese pensamiento, distrayéndose desesperadamente. Porque las miradas desde atrás eran demasiado intensas. ¡Gah! Detrás de él, los empleados de Soñar Despierto Inc. y los agentes de la oficina de desastres lo seguían como si estuvieran hipnotizados. Incluso los jóvenes Sirena, o más bien, los niños, lo seguían. Hasta aquí. Sintió que estaba a punto de sudar frío. Había dirigido deliberadamente a las dos facciones para que se vieran, aumentando en el caos para que el efecto psíquico del falso Necronomicon golpeara más fuerte. Pero nunca esperó que funcionara tan bien, sin que nadie se separara y todos lo siguieran. Si se enteran, estoy masivamente jodido. Solo podía imaginar lo que harían esos veteranos si se daban cuenta de la verdad. Sus patas se sentían húmedas de pavor. Sin embargo, asombrosamente, Kim So-leun logró no traicionar nada de eso. Su instinto de supervivencia de sus días de novato en la compañía de historias de terror se activó. Como resultado, lo tomaron por el avatar de esa entidad de horror cósmico detrás del horrible fenómeno que acababan de experimentar. Incluso ese tipo que había sospechado la verdadera identidad de este gato. Bak Saeon. El empleado con máscara de cabra que caminaba junto al gato finalmente encontró su voz después de lo que pareció una eternidad de infierno. ¿Qué demonios? El gato miró fijamente. Se detuvo, y con ojos rojos y brillantes, contempló en silencio la máscara de cabra negra. Finalmente, Bak Saeon se cubrió la boca, con el sudor perlado en sus ojos giratorios, y comenzó a caminar de nuevo. No me está matando. Definitivamente no me va a matar. Definitivamente tiene un propósito. Justo cuando el pensamiento racional comenzaba a resurgir en la cabeza de todos, el terror masivo en forma de gato habló de nuevo. En un idioma diferente. 10. Una cuenta regresiva. 9. Y las patas del gato se aceleraron. 8. Comenzó a encogerse, hacia el otro lado de la ciudad. Si no lo seguías de inmediato, ¿quién sabía lo que pasaría? 7. Con sudor frío goteando por sus nucas, todos guardaron silencio y siguieron el paso reanudado del gato. Una escena rara incluso para investigadores de historias de terror experimentados. Porque todos conocían esta regla no escrita. En una historia de terror, si gritas a ciegas y corres, generalmente mueres. Así, la lógica del cuento protegió a Kim So-leun. Además, con una entidad extraña plantada entre estas dos facciones hostiles, ahora se mantenían a raya mutuamente, incapaces de actuar precipitadamente. Gracias, Bak Saeon. Gracias a él, a pesar de sus patas sudorosas, Kim So-leun pudo cultivar un miedo y una presión reales mientras los guiaba. El ominoso gato negro siguió adelante, sus patas lo llevaban a la velocidad del rayo más profundamente en la ciudad. Los empleados esquivaron parches de baba ulcerosa en el camino, y los agentes cargaron a los niños cuyas piernas les dolían en sus espaldas. Todos se apresuraron. Finalmente, más allá de las calles de la ciudad, apareció un edificio extraño. Parece una catedral. Era una estructura de vidrieras en el extremo este, aunque sus ventanas estaban rotas y sus símbolos destruidos. El gato entró en silencio en ese edificio en ruinas y se movió más allá de una viga derrumbada hacia un espacio extrañamente oculto. Sorprendentemente, allí había un pequeño anexo. Nunca había estado aquí antes. Escondido por la estructura derrumbada, este anexo era un lugar que los empleados de Soñar Despierto Inc. nunca habían notado. O más bien, ni siquiera sabían que existía. A través de los ojos de los niños hechizados por el Palacio del Océano Brilla Brilla, debe haber parecido un edificio completamente intacto y hermoso.
Este es el lugar que buscamos la última vez, ¿verdad? Sí. No se encontraron anomalías. Así que, un lado entró con cautela, el otro con sospecha perpleja, ambos siguiendo al gato negro al interior. Por aquí. El gato se detuvo solo al llegar al anexo, frente a la pared interior izquierda. Directamente debajo de una pequeña pintura rasgada. Bak-Saeon dudó. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Por aquí. ¡Mierda! Bak-Saeon rompió a sudar frío mientras examinaba la pintura dañada, luego se dio la vuelta y sonrió. Señorita Pouni. A pesar de que Kang Yak fingió no escuchar, Bak-Saeon insistió. No soy muy bueno en arte. ¿Podría echar un vistazo? Siento que hay una caja fuerte escondida detrás de esta pintura. ¿Una caja fuerte? Sí. En un instante, Kang Yak dio un paso adelante. Estudió la pintura intensamente, luego, ajá. Extendió la mano con confianza y la apartó. Detrás había, efectivamente, un mecanismo de cierre de hierro oxidado. Se suponía que era un farol, así que ¿por qué estaba realmente allí? Bak-Saeon casi la agarró por el cuello. Si tan solo lo hubiera hecho yo mismo. Kang Yak entró en acción. Gatito. Se arrodilló ante el gato. Kim Soleum casi se cae hacia atrás, pero mantuvo su postura con una compostura practicada. Los ojos de Kang Yak brillaron. La llave de la caja fuerte, ¿dónde podría estar? Dios mío. Jaja, dijiste que me inclinara antes, así que lo intenté. Una pista sobre lo valioso que podría ser lo que hay dentro sería, agradable. Por aquí. El gato permaneció, a regañadientes, resuelto. Mientras tanto, Bak-Saeon extendió la mano en silencio, agarró la puerta de la caja fuerte y la abrió de golpe. Creeak. Oh, simplemente se abrió. Todos en Soñar Despierto Inc. se congelaron. 1, 2, 3, 12. Dentro de la caja fuerte había 12 hermosas caracolas blancas, cada una atada con un cordón dorado. Estos eran tesoros raros una vez dispersos por la ciudad, ahora casi imposibles de encontrar. El suspiro del ángel. 13 objetos, suspiro del ángel, descubiertos en la caja fuerte del anexo junto a la catedral en ruinas en el extremo este de la ciudad. Debido a la importancia del edificio, estos eran probablemente existencias profesionales. Esto era lo que el gato había querido mostrarles. El gato observó, con los ojos rojos brillando, mientras los empleados sonreían de alegría. Si esto hubiera sido un hallazgo posterior a la exploración, podrían haber llevado a todos en silencio a otro sitio, pero este era el lugar donde tenía que ser. Había una razón. Pero los efectos secundarios prometidos eran inevitables. Objeto. La codicia brilló en los ojos de los empleados de Soñar Despierto Inc. ¿Cuántos puntos vale eso? Tengo que llevármelos todos. Sin embargo, todavía dudaron, bajo el miedo persistente invocado por el falso Necronomicon. Parecían seguros de que la verdadera e inmensa malicia del gato desencadenaría alguna condición terrible si actuaban precipitadamente. Y así. Por aquí. El gato siguió adelante de nuevo. Un silencio sofocante siguió. Luego, se sentó ante los niños, los agentes de la Oficina de Gestión de Desastres. Es un muñeco de gato. ¡Qué lindo! No, no puedes, jiji ya. El agente Choi impidió que la niña sirena se abalanzara sobre el gato. Ryu Haekban rompió a sudar frío. En cualquier caso, habiendo vislumbrado el otro mundo, el gato podía detectar las voces de los agentes mientras aún estaban disfrazados de niños. Y los instó, de nuevo. Por aquí. Parece que quiere que miremos dentro de esa caja fuerte. Calmaron a los jóvenes sirena, luego se acercaron a la caja fuerte con cautela. Las manos de los empleados de Soñar Despierto Inc. picaban de codicia, pero permanecieron en silencio. Finalmente, los agentes miraron dentro. Bronce, ¿puedes verlo? No. Ya veo. El agente Choi se secó el sudor frío de la frente y forzó una sonrisa. No hay nada aquí. Así es. Para los agentes en forma de niño, el brillante interior de marfil de la caja fuerte parecía completamente vacío. Pero en realidad, hay algo aquí, ¿verdad?
El agente Choi levantó su atrapasoles de nuevo y miró el lugar donde los empleados de Soñar Despierto Inc. habían estado emocionados. Finalmente lo confirmó. Realmente había 12 caracolas. El agente Choi preguntó apresuradamente a uno de los jóvenes sirena. Oye, niño, ¿puedes ver eso? ¿Qué? ¿Ver qué? ¿Qué hay ahí? Yo. Veo un gato, respondieron los niños con inocente alegría. Los agentes se dieron cuenta. Este objeto es invisible solo para los niños. Más precisamente, simplemente no pueden percibirlo. Espera. Al agente Bronce le recorrió un escalofrío por la espalda. Así que, había un objeto crítico que la oficina nunca identificó hasta ahora. Siempre se habían infiltrado en la historia de terror en forma de niño. Con ese disfraz, ni siquiera podían sentir las caracolas. Solo mediante una búsqueda forzada podrían encontrarlas a duras penas. Pero en este momento, los agentes de la Oficina de Gestión de Desastres se habían enterado de la existencia de las caracolas. El agente Choi giró la cabeza hacia el gato, pero el gato lo miró con calma y una vez más transmitió su voluntad. Por aquí. Agente. Ah, no, está bien. El agente Choi respondió a la llamada. Metió la mano en la caja fuerte para tocar donde estaban las caracolas. Pero no pudo. No se le permitió. La alucinación que sustenta el Palacio del Océano brilla, la raíz de esta historia de terror y su infección, estaba rechazando cualquier intento de tocar las caracolas. Entonces. Por aquí. El agente Choi guardó silencio. Como si su turno hubiera terminado, el gato siguió adelante. Sus pasos se dirigían directamente hacia Bak Saeon. ¿Por qué yo otra vez? Bak Saeon gimió por dentro, pero al instante siguiente se dio cuenta. Oh, debo recoger estas caracolas, señor. Exactamente. Me está diciendo que recoja los objetos. Lleno de una emoción repentina al obedecer la orden del gato por primera vez, Bak Saeon metió la mano en la caja fuerte y agarró las caracolas. 10. Incluso en su alegría, su mente giraba con cálculos. ¿Cómo recojo las 12 en esta situación? Si el gato le hubiera hablado solo a él, podría haberlas agarrado todas a la vez. Pero ahora, tendría que entregarle algunas a mi desagradable jefa y a mi compañero de trabajo obsesionado con el dinero para mantenerlos satisfechos. ¡Mierda! 9. Debe haber reunido a todos aquí para crear una escena más dramática y sensacional. Ese gato es ese bastardo psicópata Kim Soleum. Espera un minuto. Bak Saeon hizo una pausa. Esa presión insana, extraña y grotesca que acababa de sentir, esta presencia, estaba más allá de lo que cualquier mero psicópata humano podría reunir, ¿verdad? El halo rojo alrededor de Kim Soleum también se sentía diferente. Aunque Bak Saeon había visto halos de peligro en humanos antes, este era algo completamente diferente. 8. Se sentía más como los fenómenos anómalos descritos en las historias de terror. Una sensación de lo insólito. De ninguna manera. De ninguna manera su antiguo compañero de cuarto era simplemente un psicópata inhumano. 7. Nunca fue realmente humano. Un escalofrío le recorrió la espalda. Pero el barco había zarpado. Tenía que recoger los objetos. No importa. 6. La cuenta regresiva se acercaba a su fin. Bak Saeon apretó los dientes y rápidamente recogió las caracolas con cordón dorado, ignorando las miradas de Kang Yak y las intensas miradas de su jefa y los agentes. Cuando metió las 12 en su bolso, encontró una caracola más escondida en el fondo. Carecía de un cordón dorado, pero de hecho era un suspiro de ángel. ¡Extra! Mientras se preguntaba cómo guardarlo en secreto y extendía la mano. Por aquí. Algo salió de dentro. Bak Saeon casi tropieza con el gato y cae. El limo infeccioso que brotaba del interior de la caracola voló por el aire pero perdió su objetivo. ¡Arg! Bak Saeon rápidamente arrojó la caracola que había estado sosteniendo. El agente Bronce, observando con el atrapasoles en la mano, se lanzó hacia adelante y golpeó la caracola que disparaba limo con su pistola de cristal. ¡Ban! Con un breve crujido, la caracola se hizo añicos, y el trozo de carne parecido a una garrapata se retorció y salió arrastrándose como un insecto, solo para ser golpeado por otra ronda y arrojado contra el suelo. Crujido.
El zapato de Hinna Sol lo aplastó contra el suelo. En el silencio escalofriante, todos se volvieron para mirar al gato. La entidad de la historia de terror que los había guiado a la fuerza hasta aquí. Uf. Hice todo lo posible por desviar la mirada de los demás, sintiendo como si fuera a sudar frío. No fue difícil en el cuerpo de un gato. Solo quería verificar esto. Por eso había elegido este lugar entre todos los lugares donde podía cultivar caracolas de suspiro de ángel. En el momento en que agarras la caracola escondida en el fondo de la caja fuerte, brotará limo infeccioso. Esa era la trampa, el peligro único de este lugar. Como un imitador, el riesgo biológico había parasitado un objeto aparentemente útil, escondiéndose dentro en un giro clásico y espeluznante de horror. Pero cuando combinas ese tropo con lo que aprendí del tatuador, se convierte en una pista aún más clara. Una pista sobre la verdadera naturaleza de las caracolas marinas. Según la abrumadora percepción sensorial del tatuador en la tienda de tatuajes Luz de Luna, las caracolas, suspiro de ángel, estaban ligadas a eventos oscuros y catastróficos. Probablemente la infección insana y la ruina de la ciudad. Sin embargo, al mismo tiempo, las caracolas mostraban la imagen opuesta de consuelo y curación. Añade las palabras del tatuador. Aunque racionalmente sé que no es una amenaza, su sola imagen se siente sucia y horrible, y vuelve a armar las pistas. Originalmente una cura, las caracolas marinas desencadenaron un evento catastrófico, aunque esa no era su función prevista. Llegas a esta deducción. Entonces, ¿quién contaminó las caracolas? Un sospechoso muy obvio. Una úlcera de riesgo biológico se incrustó en las caracolas, haciéndose pasar por suspiro de ángel. La táctica de la sirena de riesgo biológico de crear la alucinación del Palacio del Océano brilla para atrapar a niños anfitriones es idéntica. Primero se escondió en las caracolas, propagando la infección. Así los niños se infectaron, esta locura se descontroló, y la civilización de la ciudad desconfió tanto de las caracolas que impidieron un tratamiento oportuno. Todo encaja. Kim Soleum había llevado a todos aquí para poder transmitir esta pista directamente, sin sospechas. Ajá. Aquí había alguien que había captado la pista exactamente. Mientras el agente Choi recogía un fragmento de la caracola rota, se le erizó la piel de la mano. Casi una emoción. Los agudos y experimentados detectan pistas rápidamente, acercándose a la respuesta. Una cura. Miró de nuevo al gato. Esto es una cura. Así que bloqueaste a los niños para que no vieran ni tocaran las caracolas, mezclaste espacios en blanco para engañarlos y evitar que se curaran. El gato no ofreció respuesta, pero el agente Choi ya estaba seguro. Con una voz tan tranquila que apenas parecía dirigida a la presencia que momentos antes había exudado puro terror, declaró. Sí, esto es una cura. La tensión comenzó a espesar el aire. ¿Qué? Para los empleados de Soñar Despierto Inc., sus palabras sonaban solo como risitas de jóvenes sirena. Ininteligibles, pero la atmósfera inquietante les erizó los instintos. Pero aquí está la cosa. El agente Choi miró la bolsa que Bak Saeon apretaba. La mano de Bak Saeon se apretó en la correa. Hay 28 niños afuera. Y todos estaban demasiado infectados para escapar. Pero solo 12 caracolas, y mira en manos de quién están. El agente Choi levantó su mano, luego preparó su pistola de cristal. 10. 9. El gato. Antes de que nadie se diera cuenta, ahora estaba sentado en otro lugar. 8. A los zapatos de Hinna Sol. ¿Qué? 7. No sé qué quieres que haga. 6. Haz lo que ibas a hacer, ¿es eso? 5. Bien, adelante entonces. 4. Y así Hinna Sol hizo lo planeado. 3. La subgerente del equipo de élite de Soñar Despierto Inc. lanzó su cable de ataque desde su uña. No a un agente, sino como un joven sirena.